contactamos inmediatamente con nuestro tercer y último invitado, el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Con él vamos a hablar sobre la demanda que han interpuesto los hermanos Isaías por $2.000 millones al Estado. Demanda que la patrocina el doctor Ricardo Noboa Bejarano, que nos ha sorprendido que el doctor Ricardo Noboa sea el abogado del grupo Isaías. Recordemos que el doctor Ricardo Noboa fue asambleísta constituyente en el 97, ha sido diputado, ha sido concejal. Bueno, en fin, la gente dice, bueno, él está en su libre ejercicio como profesional que puede ejercer la defensa de los hermanos Isaías. ¿Cómo está, doctor Falconi? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Jaime. Soy yo quien agradece. Buenos días a usted, a la colega, a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. A ver, doctor, la noticia del fin de semana, esto salió el día viernes, de que los hermanos Isaías están por recibir, bueno, están todavía en litigio, pero están por que posiblemente reciban $2.000 millones, 1.500 por el tema de los bienes que supuestamente ilegalmente incautó el Estado en el gobierno de Correa, y además hay demandas por gastos judiciales acá en el exterior. Aparte también hay otra demanda por intereses, que estamos sorprendidos que hay demandas hasta por intereses de sus bienes que fueron incautados. Pero ¿quién demanda a los banqueros cuando los banqueros se llevan el dinero de los clientes? Doctor, bienvenido. Mire, la regla es, digamos, no una regla, la rutina es que quiebran los bancos, no los banqueros. Y en el caso concreto que usted anota, los hermanos Isaías Dazún, y debo empezar por aclarar que no se trata de toda la familia Isaías, que es una familia larga, que han trabajado, hay mucha gente respetable ahí, pero los hermanos Isaías Dazún, encabezados por el mafioso Roberto Isaías, han saqueado la República. Esta demanda es apenas una aventura judicial más de las muchas que han tenido. Y muchas le han fracasado y en otras tantas han tenido éxito. Pero han tenido éxito gracias a la inaceptable, y hasta cuándo la vamos a soportar, corrupción e ineptitud judiciales. Corrupción porque ese último recurso de revisión que lo ganaron, lo obtuvieron para salvarse de la deportación en Estados Unidos donde estaban detenidos. ¿Cuánto les habrá costado? ¿Cuánto le habrán dado a pensar a esos jueces de acá, de la sala de la jueza Camacho, para que declaren con lugar un recurso de revisión improcedente que no venía al caso, que no habría sido aceptado en ninguna parte del mundo? Y con eso, el nombre lo indica, revisión, revisar el fallo condenatorio que los afectaba, con los que tendrían que haber, les habrían ya quitado la visa. Engañaron a los jueces de la Florida, increíble, si no solo es en Ecuador. Entonces, digo, es una aventura más porque también hay un montón de juicios que han perdido. En este se les ocurre invocar el mandato 13 del Comité de Derechos Humanos, que ahora mismo se lo voy a explicar, y además que el Estado habría perdido un juicio de insolvencia. Entonces, yendo en el mismo orden, el mandato 13 fue inspirado en ya la necesidad del pueblo ecuatoriano que ese poder supremo ponga fin a tanto descontrol judicial y a tanta corrupción judicial. Y lo que hizo ese mandato 13, que lo lean, yo doy los hechos precisos con la fuente, en el artículo 2 es declarar que no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial. Se refería a la decisión de la AGD de incautación. Ese
Mandato 13, que era innecesario, se dice categóricamente que era para acciones de amparo constitucional u otras de carácter especial. Por el derecho común podían haber seguido disque defendiendo sus derechos, sus bienes incautados, pero eso obviamente no les convenía, no lo hacían. Eso por un lado por el mandato 13. Ahora agregan que el Estado perdió un juicio de insolvencia. Y le voy a explicar, a tratar de explicar en las palabras más sencillas para la audiencia, el juicio de insolvencia en el Código de Procedimiento Civil, que era el aplicable, no el COGEP, que es el que rige ahora. En el Código de Procedimiento Civil, el deudor, llegado un momento, tenía que dimitir bienes, señalar bienes para el embargo o pagar la deuda, así de sencillo. Ellos todavía, sin contar intereses, le deben de 3.000 a 5.000 millones de dólares al Estado. Y si no le habían pagado después de tanta pirueta judicial, después de tanta cabriola jurídica, después de tanta gente comprada de por medio, no le habían pagado al Estado, eran insolventes aparentemente, porque toda la plata que se llevaron la tenían en el exterior. Pues, pero no es que no tenían dinero para pagar. Ahí es que procede la insolvencia. Y si es que ganaron el juicio de insolvencia, debieron ganarlo porque habrían pagado. Pero ¿qué? No termino de revisar la sentencia. Esta es una sentencia de 48 páginas, un mamotreto de 48 páginas que apenas se lo puede entender. Y entonces, esa es la síntesis. Simplemente, mire a ver usted aquí, este es un libro. Aquí está mi nombre. Este es el segundo tomo del libro mío del caso Filambanco. Más de 1.000 páginas. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de este libro? De estas más de 1.000 páginas. Yo casi que no emito ningún criterio personal. No son alegatos a favor. Es la reproducción de, aquí está el registro oficial, la reproducción de documentos oficiales, de informes. Toda la historia empieza mucho antes de los créditos de liquidez. No pagaron los créditos de liquidez al Banco Central. Acá hay otro libro de Astra, reproducción de documentos judiciales. En el caso de Astra, permítame el paréntesis, demandaron y ganaron, demandaron en un segundo juicio cuando habían perdido en la Corte Suprema de la época el primer juicio. Demandaron en un segundo juicio y cosa curiosa, demandaron 15 millones. Y el juez se equivoca, 1,5 millones y el juez se equivoca y les manda a pagar 15 millones. Y con eso se alzaron con Astra a través de la Bolsa de Valores. Y nadie dijo nada. Compran a Raimundo y todo el mundo. Y así, claro, se pueden ir. Que este juicio más adelante lo ganen, no sería raro. El mensaje es clarísimo. Porque el actual abogado, Ricardo Noboa, actual que firma, porque viene trabajando con ellos más de 20 años atrás, con el falsificador ese de Pedro Delgado, el que falsificó el título de economista, hicieron el negocio de que disque Gloria compraba al AGD el ingenio Astra, y el abogado era Ricardo Noboa, que estaba Gloria haciendo de pantalla para que ellos otra vez adquieran Astra, ¿no? Entonces la historia es larguísima, va por muchos lados. Doctor, una consulta, ¿no? una consulta en base a su experiencia. Terminar solo esta idea, le entiendo encantadísimo la consulta. Déjeme terminar toda esta idea. Entonces, el juicio de insolvencia es cuando el deudor no paga. Y aquí, repito, deben de 3.000 a 5.000 sin contar intereses. Habría que afinar las cifras actuales, llevarlas a la actualidad. Millones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Cómo van a demandar ahora al Estado? Ya el papá le aguanta todo. Y con los jueces ineptos y corruptos, obviamente pueden conseguir todo como lo han venido consiguiendo. Como consiguieron ese absurdo, jurídicamente absurdo, recurso de revisión en la Corte Suprema para liberarse de la sentencia de condena que tenían. La sentencia de condena después de
12 años vienen a plantear un recurso de revisión traído de los cabellos, que la sala, recuerdo el nombre de la jueza Camacho, no de los otros jueces, vergonzoso en los anales jurídicos del derecho occidental, no solo en Ecuador. Entonces, obviamente que hasta que no haya un montón de jueces en la cárcel por corruptos, van a seguir obteniendo éxito en juicios disparatados. Ahora sí, señorita, su pregunta. Doctor, usted que conoce este caso detenidamente, uno de los argumentos de pues los hermanos Isaías es que no existió una deuda alguna porque los activos que fueron incautados cubrían pues los pasivos del banco. ¿Existe el valor de cada activo? ¿Esa sumatoria realmente cubre el valor o no? Mire, muy buena su pregunta. Aquí está. En este libro está publicado el informe de Deloitte & Touche. Qué buena su pregunta, porque ya va a ver a dónde llego. Aquí está el informe de Deloitte & Touche, ¿no es cierto? Y ese valor de los bienes incautados, 60 millones, 650 millones de dólares, corresponde determinado por la compañía de auditores internacional Deloitte & Touche. Corresponde exclusivamente a las pérdidas. Ahí no está el juicio que le llamaron el vuelto, que se sacaron una plata como que si era un vuelto, dizque porque amortizaron una cifra que nunca la amortizaron. Entonces, amortizado tenían que recibir los pagarés. Ahí no están los créditos vinculados, que eran más de 200 millones de dólares. Créditos vinculados que se llamaban los créditos que se dieron a sí mismos con los fondos del Banco Central, con los fondos del banco, aparte de los fondos del Banco Central, que eran los créditos de liquidez. 107 millones de dólares que mandaron al Filambanco Trust de Panamá con los créditos de liquidez del Banco Central, que no tenía por qué financiar a un banco extranjero. Eso era para resolver una corrida de dinero de un banco nacional. No están, repito, los créditos vinculados, más de 200 millones. Solo están las pérdidas. Y ahí usted tiene para aclarar. Roberto Isaías, el mafioso Roberto Isaías, cobró hasta indemnización laboral cuando el banco quebró y lo entregaron quebrado a la AGD. ¿Y cómo será la historia, para que la tengan clara ustedes y la audiencia? Que se aprobó el 2 de diciembre del 98. Se dictó la ley de la AGD. Se aprobó que el banco pase a reestructuración. ¿Cómo estaría de quebrado que para no ponerle capital cero, porque no podría haber existido, le pusieron capital 1.000 sucres, 1.000 sucres? Al 3 de diciembre le dieron los primeros 140 millones de dólares de préstamo. Después de 20 días le dieron 300 millones de dólares más de préstamo. Y por ahí agregaron otros préstamos a los días siguientes, 100 millones más. O sea, le deben, y eso solo en Filambanco y solo los directos de ellos, le deben realmente una fortuna inmensa al Estado ecuatoriano, que se la deben hasta ahora. ¿Cómo pueden haber ganado un juicio de insolvencia? ¿Cuánto les habrá costado haber ganado un juicio de insolvencia? Habría que saber, y en una próxima constituyente habría que hacer la lista de todos los jueces corruptos que les han venido dando la razón. ¿Con qué argumentos? ¿Con qué fundamentos? ¿Con qué pruebas? ¿Sí me explico? Porque también han dicho, y creo que antes, si usted yo presumía que lo iban a preguntar, pero se lo voy aclarando, que otro de los disparates que se dice en la demanda es que el Comité de Derechos Humanos ha dicho que tienen que ser indemnizados, que el mandato 13 no vale, que le devuelvan los bienes, que ni sé qué. En materia de derechos humanos hay 3 organismos básicos: el Comité, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, dicho por el Comité, definido por el Comité, no emite fallos, no emite sentencias, no es tribunal, emite dictámenes que no son vinculantes, que no es obligación para los estados necesariamente cumplirlos.
que deberían seguir los lineamientos, etcétera, pero no cuando son producto del engaño o de una aberración jurídica como la que está de por medio. Entonces, ¿de dónde sacan esto de que el Comité de Derechos Humanos es una sentencia del Tribunal del Mundo? Decía otro de los abogados de Isaías. Todos esos abogados juntos, todos juntos, y que traigan 20 más, están invitados a debatir conmigo, yo solo, con este tema, para que documentadamente demostremos al país la verdad de los hechos. Es una aventura judicial tras otra, un disparate jurídico tras otra. Y ahora, claro, esperarán ganar este juicio también. A mí no me extrañaría. Todo depende de cuánto se invierte, entre comillas, en cada funcionario, en cada juez, etcétera. Si el mismo juez, el presidente de la Corte Nacional dijo que ya no le metan más mano a la justicia. Yo le contesté en un Twitter que no le meten la mano, sino que le meten billete. Y es así de sencillo. Y esta es la prueba más palmaria. ¿Cómo puede el país vivir ante unos sujetos mafiosos que manejan todo lo que se les da la gana, que están cebados en la economía y la moral de la República y que se llevan el dinero en volquetas comprando a cuantos funcionarios se les pone por delante? Esto no puede continuar. Esto tiene que tener un fin, y tiene que tener un fin radical. Cuando en Estados Unidos conozcan la verdad y conozcan que el recurso de revisión fue para engañar a los jueces de la Florida cuando fueron detenidos y estaban detenidos para ser deportados, fueron detenidos por el ICE, estaban en la cárcel para ser deportados, cuando comprueben en Estados Unidos, entonces ahí va a ver lo que pasa. Y ojalá sigan en esta línea de comprobarlo. Yo me pongo a las órdenes para demostrarles toda la información. Porque ¿qué es lo que ocurre? No se defiende el Estado nunca. La Procuraduría no abre la boca y pierde todos los juicios en todas las instancias. Cuando los detuvieron en Estados Unidos para deportarlos, el Estado ecuatoriano no apareció. No hubo un abogaducho principiante que represente al Estado ecuatoriano. No hay abogado que se les ponga por delante que no lo compre. Entonces, y ahora, claro, la última novedad es que aparece Ricardo Noboa firmando. Pero él viene trabajando con Isaías más de 20 años atrás. Más de 20 años ya en el gobierno de Gustavo. Y mientras Gustavo se enfrentaba contra ellos, Ricardo Noboa trabajaba para ellos. Fue el abogado de la negociación con el disque negociación con el ingenio Gloria de Perú, que era para volver a recuperar Astra, que le rinde mucho dinero. Entonces, esa es la síntesis. ¿Hasta cuándo vamos a poder vivir con este sistema de justicia? Basta ver la carátula de un juicio para saber quién gana, ver los nombres de la carátula y para saber quién gana. Hay gente que no lleva, que lleva en vez del tipo de sangre A, B, O negativo, lleva el signo dólares. Entonces, ¿qué dice el presidente Lasso? Algo tiene que decirle al país. Que uno de sus más altos colaboradores, que acaba de nombrarlo nada menos que delegado ante el CIADI, para que Ecuador siga perdiendo todos los juicios ante el CIADI, es el abogado abiertamente de Isaías, 2.000 millones contra el Estado ecuatoriano. ¿A dónde va este país? Ya la aberración no tiene límites, mis queridos amigos. Doctor, el doctor Ricardo Noboa acusa al expresidente Correa, que es el culpable de cómo está ganando los procesos el grupo Isaías, porque dice que esas incautaciones que hicieron fueron incautaciones mal hechas y que producto de eso, pues ahora ellos están ganando los juicios. ¿Qué criterio tiene de eso? No va a decir porque las incautaciones fueron bien hechas, pues, ¿no? Si vivieran chillando por eso. Y hay una incautación, hay un plaza ahí que firma una escritura que ha comprado unas obras de arte. Si inclusive dieron obras de arte falsificadas y las valoraron en 35 o 42 millones de dólares, y cuando daban en pago y hacían daciones en pago, y esas obras de arte eran del Museo del Banco, o sea, ya eran del banco, como que le pagan a usted una deuda con su propio reloj, para poner un ejemplo. No van a decir pues que es cierto, que está bien, que no tienen la razón. La audacia
en vez de quedarse callados. La audacia ilimitada es los niveles a los que llegan. Una demanda más. Y no le extrañe que donde encuentran un juez que le den el 1%, que es capaz de venderle el alma al diablo por el 1%, montones de jueces, entonces ahí ganan el juicio, pues. Ya verá Ecuador qué hace. Pero algo va a tener que hacer Ecuador como país. Los españoles en la época de la colonia, que era una colonia, que era una circunstancia histórica distinta, no explotaron ni saquearon al país como se ha hecho ahora por parte de ese mafioso Roberto Isaías. Doctor, es medio sospechoso, diríamos nosotros, ver que todos estos casos y que siempre lo involucran al expresidente Rafael Correa caen donde la jueza Camacho. Claro, pues claro. Y mire cuánto tiempo ha llevado esto. Claro, y aquí todos lo quieren justificar con el odio a Correa. Todo es Correa, el odio a Correa, el odio a Correa, el odio a Correa. Pero realmente Rafael Correa hizo muchísimas cosas positivas y entre esas recuperar esto para el Estado ecuatoriano, que se lo mantenía en la impunidad. Se lo mantenía en la impunidad. Yo era superintendente cuando se ordenó la vigilancia. Yo era superintendente cuando se ordenó la investigación. Yo era superintendente cuando se inició el juicio penal. Y el comité que no emite fallos, sino dictámenes, el Comité de Derechos Humanos convalida el juicio penal, dice que no tiene ninguna observación. Y tampoco es que critica ni podía reformar el mandato 13, que era innecesario, pero estaban hartos ya en la Asamblea Constituyente, se estaba constituyendo una vez más el Estado ecuatoriano, porque doctrinariamente es una constitución derivada, ya venían otras antes, se estaba constituyendo y por eso digo, una vez más el Estado ecuatoriano, había que ponerle fin a tanta corruptela y por eso dijeron, esa resolución de la AGD no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial. Pero por la vía ordinaria, por la vía común, podían haber demandado al Estado. Pero es que demandan al Estado en la coyuntura y en el arreglo con los jueces. La coyuntura hoy es Lazo Noboa demanda. ¿Por qué no se conmina al presidente Lazo a que dé una explicación de esto? Que su más alto colaborador firma descaradamente la demanda de 2.000 millones contra el Estado, infundada, porque basta leer el montón de disparates que ahí se dice y lo nombra de premio delegado al diario. ¿Usted sabe cuánta gente estaría llevando qué porcentaje de esos 2.000 millones? No le quepa la menor duda que ya está teóricamente repartido. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este sistema de justicia en Ecuador? Hay que mandar la mitad de los jueces a la cárcel. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este sistema de justicia en Ecuador? Entre ineptos y corruptos nos hundimos, mientras un hombre humilde, por el hurto famélico es el hurto por hambre, porque tiene gente enferma, porque tiene hijos desnutridos que se mueren de hambre. Puede pasar, y ese es el resultado penitenciario, puede pasar hasta 8 años sin fórmula de juicio. Los grandes ladrones que se llevan miles de millones, los grandes ladrones esos de cuello blanco, porque si andan pues con cuello blanco, gozan de total impunidad. Y no solo hoy por hoy de total impunidad, sino del visto bueno y garantía de los altos funcionarios del gobierno, premiados para que se vayan a organismos internacionales. Viva el Ecuador, ¿a dónde vamos a dar? Que el último apague la luz, pues ya, y que todos nos van a nombrar súbditos del mafioso Roberto Isaías. Yo me resisto. Primero muero. Es lamentable definitivamente que tengamos personas que en lugar de defender y que sean devueltos recursos al Estado, pues sirvan para seguir sacando estos recursos. Pero le hago una pregunta. El Banco Central, la Superintendencia de Bancos Inmobiliarios, tienen 30 días para responder, ¿no? ¿En qué podría basarse la respuesta de ellos como para fundamentar este proceso? Mire, la respuesta en lo infundado de la demanda, en que el Estado no les debe nada, sino que ellos le deben al Estado. Mire este libro, que lean este libro, 2 tomos, mire el volumen del libro,
escrito por mí, que lean y los 2 tomos de este libro, y que yo con gusto, con todo el gusto del mundo, les doy información y les colaboro con los documentos para la defensa. Pero la rutina ha sido que no se defienden, no van, le he dado los ejemplos. Cuando los detuvieron a Miami no apareció un abogaducho de la Procuraduría. Cuando cuando anularon el fallo que los condenaba de la Corte Suprema, sacaron el recurso de revisión con la jueza Camacho. ¿Y quién hizo nada? ¿Quién dijo nada? ¿Quién defendió al Estado? ¿Qué dijo la Procuraduría? ¿Qué dijo la Fiscalía? Entiendo que la señora fiscal se opuso. Yo le envié los libros, le envié una carta, me puse a las órdenes. Pero empiezan por comprar el silencio y después el resultado. Y entonces, poderoso caballero es don dinero. Esa es la síntesis. Esa es la síntesis. Y a eso y contra eso hay que pelear. Así como hubo rebeldes que peleaban contra la corona española, nos toca ahora pelear otra guerra, una especie de guerra santa, contra el dominio del mafioso Roberto Isaías, que se ha cebado en la economía y la moral de la República. Doctor, ¿cuál sería el objetivo de ellos? ¿Que les devuelvan el dinero como tal o de pronto que se le devuelva a ciertas empresas que ellos tenían aquí? Mire, las empresas apenas cubrían las pérdidas del banco. Y las pérdidas del banco, constan asimismo en ese libro, eran de 650 millones. Pero no lo dice cualquiera, lo dice además de que nunca aparecían, nunca se hacía el informe hasta que yo fui superintendente, estaba todo tapado, esperando que prescriban. Las pérdidas fueron determinadas por la compañía auditora internacional Deloitte & Touche. No es arbitraria, no es cualquiera, no es una vulgar maniobra como las que se ve a diarios con ellos. Entonces, esa sola cantidad era y ellos estaban obligados a cumplir las pérdidas. Pero a las pérdidas tiene que aumentarle más de 200 millones de dólares préstamos vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Los préstamos vinculados eran los préstamos que se hacían a sí mismos con el dinero de los depositantes. Pregúntele pues a cualquier gente, cualquier empresario medio, sencillo, si los bancos le cobran interés o no. Ellos se dieron los préstamos con el dinero del público a sí mismos a 7 años plazo, cero interés, cero interés. Y ahí vienen montones de cosas, el juicio del vuelto, los préstamos de liquidez del Banco Central, que los mandaron a Filambanco Offshore de Panamá, que no tenía por qué financiarse el Banco Central, pero el Banco Central lo sacaron, que ilegalmente les dieron el préstamo también, porque van arreglando a todo el mundo, ¿no? Y después de eso, Filambanco Ecuador le compró cartera mala, a Filambanco otros de Panamá, y allá fue a dar la plata del Banco Central. Mire, el mafioso Roberto Isaías cobró hasta indemnización laboral cuando quebró el banco. Con eso le digo todo. Aquí está, que se asesoren. Aquí está, que lean, que estudien los jueces antes de firmar cualquier disparate que se lo dan escrito. Porque ahora a los jueces le dan escritas las cosas y firman sin saber qué firman. Ese es el punto. Por supuesto que no todos, ¿no? Pero muchos. Ese es el punto ahorita. Doctor, el abogado Ricardo Novoa en declaraciones dijo que el banco se lo entregó con superávit. O sea, que el banco estaba bien. No entiendo cómo entregan un banco con superávit al Estado si estaba bien. Estaba bien. Qué buena pregunta, económicamente. ¿no? Pero estupenda. Mire, estupenda su pregunta. Vuelvo una vez más a este libro. Aquí están los documentos. Y es porque aquí están, es puro documento. El banco, ¿cómo está? ¿Usted cree que si estaba bueno el banco lo entregan? No le entregan 2 reales a nadie. Pues. El banco estaba quebrado. Estaba en la revista. Y le voy a dar la historia muy breve. Muy breve. Mire, esta es la revista Vistazo de diciembre del 98. Que yo he dicho más de una vez cuánto ha aportado, al margen de que pueda haber errores, etcétera,
¿Cuánto ha aportado esta revista a escribir la historia de la República? Diciembre del 98. El salvataje del año. Estoy tratando de ponerla en la cámara que se vea bien. En el salvataje del año. El salvataje millonario, les dieron 300 millones de entrada. Y ya les voy a explicar la foto de los angelitos que manejaban el banco. William Isaías, Roberto Isaías y Juan Franco. No aparece Estefano, que era miembro del directorio. Y acá después la foto del, se lo conocía como el hombrecillo del maletín, que ya anda por aquí, ya lo mandaron de Perú, de Pareja. ¿Por qué la foto de él y qué tiene que ver? Porque Pareja estaba gestionando en el Congreso por cuenta de Isaías que se expida la ley del ajedrez que se le expidió para Filambanco. Yo tengo, por si acaso, y está la orden, yo todo lo que mencione tiene un documento de base. Está la orden, tengo el acta del Congreso en que se apoyó, en el que se aprobó esa ley del ajedrez. Tengo el acta del Congreso. Y ahí hay expresiones interesantes de algunos líderes políticos. No me voy a distraer en eso ahora y no perder el hilo. Entonces, se dictó la ley del ajedrez para salvar de la quiebra a Filambanco, para pasárselo al ajedrez. El 2 de diciembre se dictó la ley, el 2 de diciembre o el 3 se dictó una resolución de la AGD Filambanco a reestructuración. El primer gerente en reestructuración fue un señor Daniel Cañizares. ¿Qué tal? Que había sido empleado de ellos. Si ponen a sus empleados, el manejo es escandaloso, ¿no? Escandaloso. El primer gerente fue ya de Filambanco, en la AGD era un gerente de ellos, para cubrir todo. Al día siguiente le hacen de que pasa, se dicta la ley. Al día siguiente pasa Filambanco a la AGD. Y al día siguiente la AGD le entrega los primeros 140 millones de dólares en préstamos. Y a ese mismo día se le fija, cuando va a reestructuración, un capital de 1.000 sucres, porque no podía haber una institución bancaria con cero capital. Esto está en documentos. A cualquiera en este país y en el mundo lo desafío a que Ricardo Noboa pruebe la barbaridad que ha dicho. En cambio, yo exhibo el documento. La resolución de reestructuración que le ponen 1.000 sucres. Sucres, ni siquiera dólares. ¿Ya? Entonces, y después de 28 días le prestan 400 millones de dólares más. Después de unos días adicionales, 100 dólares más. ¿De qué habla? ¿Qué patrimonio tenía? El banco estaba quebrado. Y quebrado le sacaron más plata. Quiebran los bancos, no los banqueros. Y el único caso descarado en el mundo que de la quiebra sacaron un montón de plata adicional es el de Filambanco. Es el de Filambanco. Y el gran cabecilla de todo eso se llama Roberto Isaías Dazú. Para lo que tiene infinidad de testaferros, mandaderos que sacan fotos. Usted ha oído que la basura esa de Villavicencio alguna vez ha dicho una palabra, fiscalización, alguna vez ha dicho una palabra de Filambanco. ¿Alguna vez se ha pronunciado sobre alguno de los grandes atracos de Filambanco? Es un asalariado más, pues. Entonces, ¿por qué? Compran a Raimundo y todo el mundo, como ya le he dicho. ¿Por qué, doctor? Toca enfrentarlos, como ya los enfrentó la Constituyente con el mandato 13. Pero toca una vez más seguir enfrentando. Ahora toca enfrentarlos porque ahora tienen al menos el alto funcionario de este gobierno y muy cercano a Lazo, Ricardo Noboa, firmando la demanda. Mire que yo no entro a temas personales. Lazo no abre la boca. Y no solo que no abre la boca, sino que lo nombra de premio al CIADI, delegado de Ecuador al CIADI. Rafael Correa sacó a Ecuador del CIADI. ¿Sabe por qué? Nunca ganó Ecuador un juicio en el CIADI. Porque compran a los abogaduchos esos también de la Procuraduría. ¿Cuándo tenemos una Procuraduría que funcione? ¿Quién defiende al Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano está en la más deplorable indefensión permanentemente.
¿Por qué? Porque los funcionarios son ineptos y o corruptos. Entonces, con un pequeño billete solucionan su problema inmediato y el país al diablo. Esa es la síntesis, es lamentable decirlo, pero es el estado de cosas que vivimos. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. La verdad que nos deja muy claro de lo que ha pasado con el caso Filambanco y lo que podría pasar de que el Estado tenga que indemnizar a los hermanos Isaías por cerca de 2.000 millones de dólares. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y por la oportunidad de que llegue esta información a su audiencia y a través de ustedes al país. Y déjeme concluir con esto nada más para que tenga claro la verdad de lo que yo he dicho. Desafío a todos los abogados de Isaías, yo solito, que venga Zambrano Pasquel, que era el primer abogado, que venga Jorge Zavala, que venga Ricardo Novoa, que venga Chiqui Castro, y que vengan 20 más. Yo solito contra todos esos 20 a debatir ante el país con documentos, a ver quién diablos dice la verdad.